En Prep en línea C, el desarrollo de las habilidades socioemocionales es muy importante, dado que juegan un papel central en el aprendizaje y el desarrollo integral. ¿Sabes qué son? Las habilidades socioemocionales son herramientas que permiten a las personas desarrollar y fortalecer lo necesario para comprender y regular sus emociones, fijarse y lograr metas, sentir y mostrar empatía hacia las demás personas, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Para el desarrollo de estas habilidades, tendrás a lo largo del módulo a tu disposición recursos educativos y actividades. En ese sentido, lo primero que tienes que hacer para participar es identificar que hay un PDF interactivo de habilidades socioemocionales, el enlace a la videocápsula que estás mirando y el acceso al cuestionario de habilidades socioemocionales. Tendrás disponibles estos 3 insumos por semana únicamente en la semana 1 y en la semana 3. Ya que tengas identificado lo mencionado, da lectura al PDF interactivo y resuelve los ejercicios y actividades que se solicitan en él. Continúa mirando la videocápsula y responde el cuestionario de habilidades socioemocionales que corresponda a la semana que estás cursando. Es importante que tengas en mente que la revisión del PDF interactivo, que como te comenté antes, implica resolver algunas actividades y ejercicios y seguir mirando esta videocápsula, te va a ayudar a afianzar los conocimientos y te brindará más elementos para responder el cuestionario de habilidades socioemocionales. También, como ya te comenté, estos y los cuestionarios únicamente van a estar disponibles en semana 1 y en semana 3. Es muy importante también que consideres que responder en tiempo los cuestionarios te va a ayudar a obtener por cada uno el 5% en el puntaje de tu evaluación final. Esto significa que el de semana 1 y semana 3 en conjunto van a sumar el 10%. Te deseamos mucho éxito. Y muy bien, nos vamos en un tiempo, muy buen tiempo me parece, esta lección de entre la estrategia y el secuestro emocional, en donde vamos a continuar revisando la estrategia, herramienta de mapeo, del mapa para navegar las emociones, en donde revisaremos los primeros 2 elementos, que es mundo, que ahorita vamos a ver un poquito más cerca de él, y atención. Ahora bien, una de las estrategias para poder alcanzar nuestras metas es modificar ciertas situaciones o escenarios que se presentan en nuestra vida cotidiana y que están bajo nuestro control. Por ejemplo, cuando procuramos relacionarnos con personas o en ambientes que nos facilitan regular nuestras emociones y además enfocar las actividades productivas para nosotros o para los demás. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros presentamos ciertas situaciones, obviamente de conflicto, porque normalmente son las que nos despiertan, manifestamos nosotros emociones negativas. Debemos de aprender a establecer estrategias que nos ayuden a manejar o a regular nuestras emociones, como ya lo hemos estado aprendiendo. Una de ellas es la evitación de la situación, que muchas de las ocasiones nos puede ayudar, sin embargo, en otras ocasiones no. Y tenemos que enfrentar la situación por la que estamos pasando. ¿Cuál es la herramienta que vamos nosotros a ir aprendiendo poco a poco? Es aprender a identificar en cuáles situaciones podemos evitarlas y cuáles situaciones son las que tenemos que afrontar, ¿ok? Porque no siempre nos va a ser de utilidad evitarlas. Ahora bien, vamos a llevar a cabo la revisión del siguiente caso, que yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado y que se pueden sentir identificados. Vamos a revisarlo. Soy estudiante de preparatoria. Curso mis estudios en la modalidad virtual. El lugar que me gustaba para estudiar era en la sala de mi casa, pero mi familia empezó a reunirse ahí para ver sus series favoritas y platicar. Esto me irritaba demasiado por 2 situaciones. Tenía que enfocarme en estudiar, pero me distraía fácilmente. Por otro lado, mi familia me molestaba y me regañaban por ignorarla. Me desesperaba mucho cuando trataba de explicarles lo que estaba haciendo y a veces nos enojábamos. En más de una ocasión, para evitar el conflicto, dejé mi tarea a un lado
lado y me acerqué a ellos, lo cual me generaba ansiedad, ya que no dejaba de pensar en mis responsabilidades. La semana pasada decidí darle la vuelta a la situación y estudiar en un lugar diferente, en mi cuarto con la puerta cerrada. Quizá esta semana vaya a la biblioteca pública y estudie ahí. Considero que de este modo puedo controlar las situaciones que desencadenan problemas y emociones negativas y que además obstaculizan mi objetivo, ¿no? En este tipo de situaciones sí es cuando podemos implementar la evitación de la situación para poder manejarla de una mejor manera. Ahora bien, vamos a analizar este caso poco a poco porque nos vamos a ir a una actividad. Vamos a revisar primero, ¿cuál es el objetivo en el caso anterior? Es prestar atención al estudiar, ¿no? Esta es la meta la que se ha fijado la protagonista o el protagonista de este caso. Entonces, es prestar atención al estudiar. ¿Cuál es la situación que se presenta? Que son las distracciones constantes, ¿no? Cuando sus familiares le empiezan a hablar e incluso cuando se molestan cuando no les hace caso. Emociones que surgen, irritabilidad, ansiedad y enojo, ¿no? Irritabilidad y enojo porque no está cumpliendo con su objetivo y ansiedad porque tiene esta preocupación por no realizar sus actividades, ¿no? El comportamiento pues se distraía viendo series o platicando y dejaba de lado la actividad que ya quería desempeñar. La estrategia que implementó fue cambiar el lugar de estudio para evitar los distractores y el conflicto, ¿no? En esta situación sí fue una buena estrategia evitar la situación para poder continuar con su objetivo, ¿no? Que en este caso es realizar las actividades, ¿no? Entonces vamos a iniciar por ahí. Ahora bien, con base en las siguientes situaciones, en algunos objetivos que nos podemos fijar, que son situaciones como muy generales y que nos podemos identificar, vamos a realizar la primera parte, porque lo importante es que nosotros analicemos el primer elemento del mapa de las emociones que ustedes recordarán, ¿ok? Que es mundo, atención, pensamiento y actitud, ¿ok? Entonces vamos a revisar, vámonos a ir con el primero y ahorita les voy a compartir la siguiente liga. Vamos a realizar la primera parte, sin embargo, ustedes pueden ir respondiendo en esta liga que les voy a compartir las demás situaciones, pero ahorita vamos a revisar nada más la primera, ¿va que va? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Enfocar la atención a la sesión de habilidades socioemocionales, como mundo o situación. Tenemos que mi programa favorito está a punto de comenzar en la televisión. ¿Cuáles son las emociones que pueden surgir frente a este tipo de situaciones? Ansiedad y cierta culpa, ¿no? Porque sabemos que debemos de cumplir con la asistencia, ¿no? No es obligatoria, pero nos ayuda a responder al cuestionario socioemocional. Y la culpa, porque si veo mi programa, pues entonces no podré asistir a la sesión de tutoría, ¿no? Algunos comportamientos que pueden surgir es no me concentro ni en la sesión ni en mi programa. Es decir, si yo no veo si estoy con la computadora o con el celular en la sesión, pero tengo de fondo la televisión donde se puede visualizar mi programa favorito, pues no pongo atención ni disfruto ni uno ni otro, ¿no? Entonces, no disfruto la, el capítulo de mi programa y tampoco pongo atención en mi sesión de tutoría. Y la estrategia de modificación o alguna que podemos implementar es decido poner atención a la sesión y posteriormente buscar el capítulo en línea. Ya tenemos muchas herramientas, o sea, realmente ya hay muy pocas series que no están en internet. Entonces, esa es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor y posteriormente a la sesión revisarla, ¿no? Puedo centrarme ya que a lo mejor tengo dudas y sobre todo porque termino la sesión de tutoría y ya puedo contestar mi cuestionario socioemocional que tiene un puntaje en mi calificación y entonces estoy priorizando, ¿no? Estoy cumpliendo con mi objetivo de aprendizaje y también con mi objetivo de recreación. Entonces podría ser alguna de las estrategias que nosotros podríamos implementar. En la liga que les acabo de compartir, ustedes van a encontrar las siguientes 3 situaciones para que nos compartan sus respuestas. Algunas de las
que ustedes pueden implementar. Por ejemplo, como objetivo tenemos el siguiente: discutir menos con un familiar, llevar una alimentación saludable y dedicar menos tiempo a las redes sociales. Son situaciones por las que yo creo que la mayoría estamos pasando en este momento o hemos llegado a presentar, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros nos podamos ir como en esta parte de retrospectiva y poder establecer las estrategias que nos van a ser funcionales para las siguientes situaciones similares en las que nosotros nos encontremos. Ahora bien, eh, recuerden también otro elemento que incluso les compartí el día de hoy en un recurso acerca de los botones, ¿no? Si ustedes pudieron identificar, son las situaciones o incluso personas que desencadenan una emoción entre nosotros, ¿no? En este caso vamos a recordar algún botón que nosotros tengamos. No, a ver, ¿ustedes qué recuerdan? Sea positivo o negativo, ¿no? Porque también el hecho de tener emociones muy intensas, por ejemplo, ¿no? Que me da muchísimo gusto ver a un amigo, ¿no? Entonces me pone de buenas, pero me pongo a platicar con él y durante mucho tiempo y desatiendo este, otras actividades que tengo que llevar a cabo, ¿no? Entonces, recordemos que no solamente se trata de regular las emociones que consideramos negativas, sino también las positivas. Entonces, recuerden un botón que ustedes hayan identificado a lo largo del módulo anterior donde lo revisamos esta definición, las emociones que les provocan, la emoción o emociones, porque también pueden ser significativas y pueden desatar diversas emociones, y cuál sería su plan para poder regular este botón, ¿no? Yo ya les compartí, a lo mejor acuerdo con mi amigo, únicamente ver los fines de semana, que ya he concluido con mis actividades, etcétera, ¿no? Esta es una parte de una emoción positiva, pero que de igual manera tenemos que regular. Ahí compártanos cuál sería su botón, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que las emociones te controlen cuando nos dejamos llevar por la emoción, ¿no? Cuando permitimos que las emociones tomen las riendas de cualquier situación, se reduce la posibilidad de tomar decisiones razonadas y de una manera reflexiva, ¿no? De ahí la importancia de conocer nuestras emociones e identificar ante cuáles perdemos el control con mayor facilidad, así como aprender poco a poco a regularlas para evitar situaciones que se salgan de nuestro control y que nos afecten a nosotros o a quienes nos rodean. ¿Alguna vez les ha pasado que pierden la cabeza? No, normalmente lo llegamos a manifestar con una emoción negativa como el enojo, ¿no? ¿Te ha ganado la emoción? ¿Les ha ganado en algún momento la emoción? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿No? Esto es importante, como les decía y como lo hemos retomado anteriormente, que nos llevemos a las situaciones que ya hemos nosotros pasado para poder llevar a cabo esta reflexión de qué es lo que pudimos haber hecho y ahora implementarlo de ahora en adelante como una estrategia. Ahora bien, nos vamos a ir con este segundo elemento del mapa de las emociones, el mapa para navegar las emociones, que es la atención. Recordemos que si bien la atención es un proceso cognitivo que centra nuestros sentidos en algún estímulo, en alguna situación o en algún objeto, esto nos ayuda precisamente a poder concentrarnos para la elaboración de una tarea importante, ¿no? ¿Recuerdan alguna ocasión en la que alguna emoción haya tomado el control de sus acciones y describan qué pasó y cuál fue su comportamiento? ¿Qué quiere decir entonces para ustedes que las emociones los controlen o los secuestren? O sea, ¿qué pasa con ello, no? ¿Qué consecuencias identifican cuando las emociones los controlan? ¿Y qué importancia tiene poner atención a nuestras emociones? ¿De qué manera beneficiaría tu vida diaria? Entonces, en este tema volvemos a retomar dos puntos importantes, ¿no? Dejar fluir las emociones son una primera parte para poder identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo, que estamos manifestando, porque llegamos, por ejemplo, a confundir el enojo con tristeza, ¿no? Por ejemplo. Entonces no podemos identificar las situaciones que nos están causando tristeza para poder regular esa emoción para cuando manifestemos una situación similar, que nos vamos al segundo punto importante.
que es que nosotros retomemos información, porque recuerden que la regulación de emociones también se nutre de la experiencia, de situaciones que yo ya he suscitado, como lo vimos en la actividad anterior, en la que nosotros identificamos cuáles son nuestros botones y qué emociones nos llegan a manifestar en ese momento para poder establecer un plan de acción, pero también las situaciones cuando nos han controlado, ¿no? Cuando han secuestrado nuestra atención, nuestra concentración y hemos perdido en control de esto, ¿no? Sobre todo cuando estamos muy enojadas, ¿no? Que ya nos peleamos con el vecino, que ya nos peleamos con un amigo, por ejemplo, ¿no? Por dejar que el enojo, por no pensar de una manera objetiva, porque no nos detuvimos a analizar la situación y sobre todo se arrojó una actitud o un comportamiento negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo les podría beneficiar? Ustedes ahí platíquenos, ¿cómo les podría beneficiar para ustedes la regulación de las emociones? ¿No? Iniciar por poner atención a las emociones para poder regularlas.